amigos, pues aquí estamos otra vez. Mirad, este va a ser el tercer vídeo y posiblemente sea el último vídeo en el que estaré respondiendo a los comentarios que me habéis hecho y a las preguntas que me han hecho algunos hermanos, ¿vale? Las preguntas vienen porque yo dije que el coronavirus no es un juicio de Dios. El coronavirus es un ladrón, no es un juicio de Dios. Dios no ha enviado este virus para robar, para matar y para destruir. Entonces, cuando yo hice mi primer vídeo, recibí algunas preguntas y algunos comentarios y la verdad es que os lo agradezco mucho. Y este va a ser, como he dicho antes, el tercer vídeo que hago y estoy respondiendo a los comentarios de Ezir López. Gracias, querido hermano, por tus comentarios y por tus preguntas. Y te entiendo perfectamente todas esas inquietudes que has expresado en mi muro de Facebook. Te entiendo perfectamente. Lo que me dices es que me citas a la primera carta de Pedro y me hablas de que el juicio debe comenzar o es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Por tanto, me estás diciendo que Dios juzga a su iglesia. Es lo que me quieres decir. Cuando citas el versículo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, en 1 de Pedro 4:17. Este es el versículo que me citas. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Bueno, pues vamos a hablar de la primera carta de Pedro un poco. Solamente el mensaje de la primera carta de Pedro. Pedro escribe su primera carta aproximadamente en el 64 después de Cristo, porque quería animar y fortalecer la fe de los creyentes que estaban pasando persecución, que estaban sufriendo persecución. En 1 de Pedro 4:14 leemos que los creyentes estaban siendo perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y en 1 de Pedro 4:16 podemos leer: si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Por tanto, aquí nos está diciendo, si alguno sufre como cristiano, no si alguno sufre por una enfermedad o por un virus. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. ¿Estaba Dios haciendo sufrir a los creyentes? ¿Estaba Dios persiguiendo a los cristianos? No. Los cristianos sufrían por la persecución de los que se oponían al mensaje del Evangelio. Los cristianos estaban sufriendo persecución por los enemigos del Evangelio. Incluso muchos estaban perdiendo sus propiedades y sus vidas. Por eso Pedro dice, en 1 de Pedro 4:19, también los que padecen, los que sufren según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Vas a sufrir haciendo el bien según la voluntad de Dios. Por tanto, encomienda tu alma a tu Creador. Las últimas palabras que encontramos en la carta de Pedro son, una de las últimas palabras, en 1 de Pedro 5:10, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Después de qué? De que hayáis sufrido un poco de tiempo. Vais a sufrir, pero Dios es el que os va a fortalecer, Dios el que os va a afirmar, Dios es el que os va a mostrar muchas cosas que podemos aprender cuando estamos siendo perseguidos y cuando estamos sufriendo. Hay muchas cosas que aprender y Dios mismo es el que nos va a establecer, a fortalecer, a afirmar y a perfeccionar. Cuando Pablo nos habla del sufrimiento de los cristianos y las persecuciones, nos dice lo mismo. En Hechos capítulo 14, versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por tanto, el mensaje de Pedro y el mensaje de Pablo es el mismo. Es necesario, dice Pablo,
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos enseña que si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Pero Dios no es el que nos persigue, Dios no es el que está detrás de nuestro sufrimiento, Dios no está detrás de esta persecución. Porque Dios no juzgó a Jesús, y Jesús también fue perseguido y también sufrió. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Por tanto, conociendo el contexto de la primera carta de Pedro, cuando él afirma es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, en 1 de Pedro 4:17, no está hablando del juicio de Dios. Esta es la forma en la que yo veo esta afirmación de Pedro. Hay muchos eruditos que no están de acuerdo conmigo, pero yo así lo veo. Cuando dice es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, no dice el juicio de Dios, dice el juicio. Por tanto, está hablando del juicio de los enemigos del pueblo de Dios. El juicio de los enemigos de la cruz, que persiguen y matan a los cristianos. Esos enemigos que persiguieron y mataron a Jesús. Jesús sufrió y fue perseguido, pero Jesús no estaba bajo ningún juicio de Dios, eso lo dije antes. Jesús no estaba bajo ningún juicio de Dios y Él fue perseguido, Él sufrió, y de igual forma nosotros vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir. En la época de Pablo fue un tiempo muy difícil para la iglesia, porque eran muy perseguidos. En nuestra época, en ciertos países sí hay persecución, en otros países pues no la estamos sufriendo. Pedro nos dice que el creyente sigue las pisadas de Cristo cuando somos perseguidos por ser cristianos. Fíjate en 1 de Pedro 2:21. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció dejándonos ejemplo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Por tanto, cuando somos perseguidos, cuando estamos sufriendo persecución, estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Si tenemos en cuenta el contexto de la carta, creo que queda claro que no se trata de ningún castigo de Dios, no es un castigo de Dios, no es un juicio de Dios sobre los cristianos. Se trataba de los sufrimientos que estaban experimentando debido a la persecución. Pedro nos dice que si los cristianos sufrimos por hacer el bien, más sufrirán los incrédulos por hacer el mal. Si haciendo el bien sufrimos, ¿cuánto más sufrirán los que hacen el mal? Eso es algo lógico. Y termino recordando las palabras de Pablo, palabras que nos animan y consuelan. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto, el coronavirus no es un juicio de Dios. El coronavirus es un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que estamos atravesando? Dios está con los que lloran. Dios está al lado de los pobres. Dios está al lado del que sufre. Y Dios está con cada médico que está intentando buscar un tratamiento, que está intentando buscar una vacuna, que está intentando curar, que está intentando sanar a los enfermos. Dios está con los médicos, con las enfermeras, con los agricultores, con los que trabajan en el campo, que nos están trayendo el alimento que necesitamos ahora que estamos encerrados en casa. Dios está con los que están, con los camioneros. Dios está con los que están limpiando las calles. Dios está con este mundo. Dios nos está ayudando. Dios no es el que roba. Dios no es el que mata. Dios no es el que destruye. Dios es el que da vida, el que restaura, el que libera, el que sana, el que ayuda, el que motiva, el que nos impulsa a seguir adelante. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno.
Nuestro Dios es luz, no hay sombra en Él. Nuestro Dios es amor, no hay odio en Él. Nuestro Dios es clemente y misericordioso. Ese es nuestro Dios. Y Él está ayudándonos en medio de esta situación tan difícil. Él está consolando a los que estamos llorando, consolando a los que estamos sufriendo. Ha sido una gran bendición poder compartir lo que hay en mi corazón con vosotros. Ha sido una grandísima bendición. Espero que el Señor nos siga guardando y nos siga bendiciendo. Y hasta el próximo vídeo, que será cuando hable del nuevo pacto. Muchas bendiciones.